Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Moradores del No Mundo, el podcast, el canal de YouTube, según donde tengáis a bien vernos o escucharnos, de La Sierra del Dragón Editorial. En esta ocasión vamos a hablaros de criptozoología, como sabéis, la disciplina dedicada al estudio de animales fabulosos, animales mitológicos, y en concreto vamos a hablar del que puede ser considerado como el más célebre o uno de los más célebres seres legendarios que pueden existir a lo largo de la cultura universal, como es el hombre lobo, el licántropo. Para ello vamos a viajar a un lugar que hemos tenido la suerte de visitar, de patear bastante estas últimas vacaciones, estas tristemente finalizadas ya vacaciones. Es la comarca, la provincia del Bierzo, situada en el antiguo reino de Galicia, hoy en la provincia de León, y concretamente uno de los lugares más mágicos de la ya de por sí mágica comarca del Bierzo, que es la zona de Villafranca, Villafranca del Bierzo, y en concreto de Corullón, la localidad de Corullón. El título que le hemos dado a la charla, Los lobos endemoniados del Bierzo, es un homenaje al libro que nos dio, a través del cual llegamos al conocimiento de este misterioso caso del que vamos a hablar. El libro se titula Lobos por el Bierzo y es de un autor, precisamente berciano, Toño Criado, que habla sobre el lobo en el Bierzo, y dentro de este libro pues, aparece un epígrafe titulado Los lobos endemoniados de Corullón, que es precisamente de lo que vamos a hablarlo. El lugar en este caso no es casual, ¿no? Estamos hablando como digo, el Bierzo, uno de los lugares más interesantes desde el punto de vista, podríamos decir, de lo forteano, un lugar tradicionalmente elegido por numerosos iniciados a lo largo de la historia como centro, como base de operaciones. Podríamos referir las generaciones y generaciones de ascetas y eremitas que a lo largo de la antigüedad acudieron al Bierzo para encontrar el aislamiento y la soledad necesaria para sus ejercicios espirituales, ¿no? Las montañas del Bierzo están rodeadas de cenobios, y durante toda la antigüedad, durante toda la Edad Media, poblaron toda aquella zona. Podríamos hablar de los templarios, ¿no? Que eligieron la que podemos considerar la capital del Bierzo, Ponferrada, como la sede de una de sus más importantes encomiendas. O podríamos hablar del Camino de Santiago, que atraviesa el Valle del Bierzo, ¿no? en su camino más célebre, más importante, ¿no? Más recorrido, ¿no? el camino francés. Y concretamente en Villafranca, en el lugar, las proximidades de esta villa, de esta ciudad, posiblemente, bueno, pues una de las paradas más importantes, más significativas del camino, donde los peregrinos que realizaban este camino francés no se encontraban mal, no podían continuar el camino, allí podían obtener ya el perdón y dar por hecho el camino, ¿no? Lo cual, bueno, convierte al lugar en un lugar desde luego significativo. Numerosas pistas, como vemos, nos llevan a ver el Bierzo como un lugar especial. No, eso es algo que ya de lo que supieron dar cuenta, ¿no? Autores de esto que llamamos la España mágica, como Atienza o Fernando Sánchez Dragó, que trataron el tema del Bierzo como un lugar, como digo, mágico, un lugar propicio para todo tipo de aventuras esotéricas. No recuerdo exactamente cuál de los dos lo decía, pero es así, ¿no? Estamos hablando de un lugar especial que posiblemente, como comentaremos más adelante, tiene mucho que ver con este caso y con las circunstancias que le rodean. Bueno, decir que, antes de comenzar con el caso en sí, que el Bierzo y esta zona concreta ya tienen en la literatura, digamos, forteana, ¿no? O de lo extraño, ya tiene su lugar en la historia de la licantropía, ¿no? El licántropo más célebre de la Edad Moderna, Manuel Blanco Romasanta, fue detenido en Ponferrada, fue allí encarcelado y juzgado por primera vez, como referimos, ¿no? Bueno, como refiere realmente el gran Vicente Risco en su tratado sobre licantropía, que por cierto, ¿no? Aprovechamos para meter la cuña, incluimos dentro de esa selección de obras que aparece en nuestra última criatura
literaria en El mundo alucinante de Vicente Risco, que habla sobre Manuel Blanco Roma Santa, sobre el fenómeno de la licantropía, y que aparece, como digo, en ese libro. El caso del que os vamos a hablar, de estos lobos endemoniados del Bierzo, de Corullón, tuvo lugar en el año 1720, aparece referido en un libro titulado Del comercio de las brujas, que fue publicado en 1754 por Pedro Calatayud, y que dice textualmente, ¿no? En ese año de 1720, un hombre transformado en lobo, en cuya figura le vieron muchos, despedazó y mató en los montes, prados y cercanías de Villafranca del Bierzo a más de 20 personas, perdonando a veces a los becerros, las vacas y las ovejas. Se tiraba con una furia infernal a los muchachos y muchachas que los cuidaban, es decir, a los animales, y oí decir, dice Pedro de Calatayud, que saliendo uno armado, uno de estos muchachos, testigos del ataque, contra él, el animal, este hombre transformado en lobo, huía y declinaba los golpes con destreza propia del hombre, el que era lobo figurado. Como digo, es un testimonio que recoge Pedro de Calatayud en este libro del comercio de las brujas, un testimonio desde luego bastante contundente, ¿no? Nos habla de numerosos testigos que hablan de un hombre transformado en lobo, dando además esa noticia, ¿no? Esa característica de cómo el extraño ser huía cuando alguien se enfrentaba a él y esquivaba, declinaba los golpes con destreza propia del hombre. Hay que decir, bueno, como siempre en estos casos estamos hablando de testimonios, no solamente de una persona, sino de varias. Estamos hablando de un suceso que, como veremos después, provocó una gran admiración, una gran preocupación en su tiempo, fue bastante sonado, y como siempre en estos casos, ¿no? Estamos hablando de una zona como esta del Bierzo, y en concreto la zona de Villafranca, de Corullón, que aunque es una zona civilizada, significativamente poblada, no deja de ser una zona limítrofe con montes extremadamente salvajes, donde todavía hoy en la actualidad pues no solamente hay lobos, sino también osos y todo tipo de alimañas. O sea, estamos hablando de un lugar en el que ahora, y no imaginemos ya en el siglo XVIII, la gente estaba habituada a la naturaleza, estaba acostumbrada a los animales del monte. Y bueno, es un testimonio, por supuesto, que hay que tomar en consideración, y que así hicieron la gente de su tiempo, ¿no? Este autor, Pedro de Calatayud, que lo recoge de esta manera en su libro. No será el único. Posteriormente, otro autor, precisamente nacido en el Bierzo, el padre Martín Sarmiento, una de las figuras más destacadas de la Ilustración, discípulo, colaborador del padre Feijó, otro de los protagonistas de aquel tiempo, hace referencia a este caso que, por su contundencia, ¿no? Estamos hablando de la muerte de más de 20 personas en una zona concreta del Bierzo, llamó la atención. El padre Martín Sarmiento, en un libro que bueno, es algo difícil de encontrar, pero que bueno, yo he manejado una edición más o menos moderna en la que se transcribe el manuscrito original, el libro titulado Sobre el lobo cerval o el lubicán de Galicia. Este autor, Martín Sarmiento, lo voy a leer de nuevo textualmente, no hace referencia a este caso. Él cuenta que hacia el año 1722, estando él en Asturias, era voz común que hacia la zona de Avilés andaba otro de estos animales salvajes, otro de estos lobos, no se sabe muy bien si hombres lobo o lobos, desde luego, muy, muy particulares. Hacía muchos estragos. Pocos años antes, dice el padre Martín Sarmiento, sucedió en el Bierzo aquella fatal tragedia de que andaban muchos lobos comiendo a la gente. Todos estaban aterrados. Unos creían que era castigo de Dios por no sé qué acción criminal que se había ejecutado en el país, pero viendo que los niños inocentes lo pagaban, había dificultad en creerlo. Otros creían que eran demonios en figura de lobos, o lobos endemoniados, pues hacían tanto daño sin podérseles resistir ni matar. Los más cuerdos
y que no estaban preocupados ni del terror ni de la ignorancia, creían que eran lobos vulgares que se habían cebado y viciado ya en carne humana. No sé si entonces salió alguna relación sobre este caso, dice el padre Sarmiento. El caso es que su conjetura, su hipótesis, la del padre Martín Sarmiento, como decía, ¿no?, una de las figuras más destacadas de la Ilustración, en su tiempo, bueno, un enemigo de la superstición y de todo este tipo de cosas. Su hipótesis, como digo, es que aquellos lobos carniceros que andaban por el Bierzo, Valdeorras, Las Ermitas, que son zonas limítrofes con el Bierzo, ya de la provincia de Ourense, no eran lobos comunes, sino lobos cervales. Bueno, aquí el autor, Toño Criado, traduce este lobos cervales por linces, siguiendo un poco el razonamiento que el padre Martín Sarmiento sigue en este libro del que os hablaba, sobre el lobo cerval o el Lubicán de Galicia. Como decía, es un libro que es difícil de encontrar. Hay una edición moderna, que fue la que yo manejé, que encontré en la Biblioteca Nacional. Es una especie de discurso, un pequeño tratado que el padre Martín Sarmiento hace sobre una misteriosa, bueno, sobre estos ataques, ¿no?, sobre estos lobos endemoniados. Su hipótesis, como adelanta aquí, es que se trata del lobo cerval, que, como digo, tradicionalmente se ha traducido por lince, pero que siguiendo el libro, si uno aborda este libro del padre Martín Sarmiento, este discurso, no queda claro, ¿no? Él habla sobre el lobo cerval como una especie de lince, sí, de felino, mitad lobo, mitad lince, cuya presencia parece muy atestiguada en la zona, sobre todo de Galicia, ¿no?, pero en otras partes también de la península ibérica, que bueno, tenía una furia especial, que precisamente era mucho más peligroso que el lobo, pero no queda claro que sea el lince. Sobre todo, bueno, por la descripción que da, por el hecho de que no haya una sola raza, sino que haya diversas, el hecho de que existan numerosos testimonios en diversas zonas, como Galicia, pero se le den diferentes nombres. Este libro, este pequeño tratado, lo escribe él a raíz de un misterioso animal que es cazado en otro monasterio berciano, en San Pedro de Montes. A él le envían una descripción del animal. Parece ser que lo consiguió matar un vecino de la zona, de allí de San Pedro de Montes, que es una zona montañosa situada también en el Bierzo, pero lejos de Corullón y de Villafranca del Bierzo, ¿no?, en el otro extremo del Bierzo, en la zona de los Montes Aquilanos. Y bueno, él trata de averiguar qué tipo de animal es este, al que nadie conoce. Plantea la hipótesis de que posiblemente fuera un animal que siempre ha estado presente en el Bierzo, pero que se mostrase esquivo a la población. Esto sí que casa muy bien con lo que es el lince, es un animal bastante esquivo también, pero hay rasgos de determinados detalles que le aporta, ¿no?, que le aportan también en la descripción de ese misterioso animal, que se sale de lo que es un lince, ¿no?, porque habla de un animal mucho más grande, un animal que es mucho más peligroso que un lobo, un animal que, bueno, según él plantea, no sería extraño que pudiera haber causado revuelo en estas zonas, ¿no?, como digo, en la zona de Asturias, en la zona del Bierzo, y que en base a lo que cuentan los testimonios, ¿no?, bueno, a él no le parece extraño que pueda haber sido el causante de todas esas muertes. En realidad, como digo, aunque se traduce por lince y se cree que detrás de aquellas muertes lo que había era realmente un lince, si uno hace caso, si uno lee con detenimiento la descripción, el discurso que el padre Martín Sarmiento da en este pequeño tratado, la conclusión es que se está hablando de otro animal. Es su hipótesis, ¿no?, como digo, la hipótesis de un hombre de la Ilustración que trata de analizar esos hechos, aquellos testimonios, y trata de encontrar una explicación razonable. En este caso, la presencia en aquella zona del Bierzo de un animal similar al lince, desde luego mucho más grande, mucho más feroz. Él, por ejemplo, habla o trae a colación a Plinio, ¿no?, que habla del lobo cerval como de un animal que recibe este nombre, lobo cerval, por ser tan voraz como el lobo y ser perseguidor de ciervos, ¿no?, un cazador de ciervos.
Habla, bueno, en el libro el padre Martín Sarmiento habla de muchos otros casos, ¿no? Habla, por ejemplo, de la presencia de este lobo cerval con otro nombre, el loberno, en la zona del Cabo Ortegal, y precisa, ¿no?, el hecho de que era un animal más feroz y que hacía mucho más estragos que el lobo común. Por supuesto, esto es algo que, por lo menos en mi opinión, en mi humilde opinión, que no soy un experto tampoco, pero se aleja de la imagen que podemos tener de un lince, ¿no? La hipótesis del padre Sarmiento, como digo, es el hecho de que este animal, este lobo cerval, esta especie desconocida, habitó durante mucho tiempo los montes del Bierzo y solamente de vez en cuando bajaba, hasta el punto de que las gentes habían llegado a olvidarlo. Para mí, bueno, es una hipótesis que no tiene mucho sentido porque, insisto, todavía hoy en aquellas montañas, en aquel valle del Bierzo que convive tan cerca de la naturaleza salvaje, la existencia de animales, la presencia del lobo, del oso y de muchos otros más es una presencia viva, es algo con lo que se convive y que las gentes conocen perfectamente. Por abrir un paréntesis, ¿no?, dentro de lo que es este libro, este pequeño tratado de Martín Sarmiento, ¿no?, él hace referencia a un caso de nuevo de un animal feroz que él atribuye nuevamente al lobo cerval, que por el tiempo en el que él escribía este tratado, a mediados del siglo XVIII, había matado a más de 80 personas en el norte de Portugal, ¿no? De nuevo choca, ¿no?, la presunta ferocidad que pueda tener un lince, ¿no?, hasta el punto de llegar a matar a 80 personas en el norte de Portugal, en la frontera de Orense, en un caso que llegaría a movilizar a 12.000 hombres para darle caza, ¿no? Es otro apunte que para cerrar esta referencia al libro de Martín Sarmiento. Volviendo al libro de Toño Criado, él, bueno, de una manera que a mí me agrada, ¿no? Yo también somos partidarios, ¿no?, de abordar esa parte más forteana, ¿no?, más las hipótesis más de tipo forteano de este caso de licantropía, ¿no?, de lobos endemoniados de Corullón. Toño Criado, el autor de Lobos por el Bierzo, pone en relación aquel caso de 1720, aquellos ataques de lobos endemoniados, con el aviso que aparece lo encontró en el archivo parroquial de San Esteban de Corullón, de que un año antes, en 1719, en la parroquia de aquella localidad se advertía a los vecinos de Corullón de que se les advertía de que se podía llegar a dar aviso a la Inquisición si no se abandonaban allí, en aquel pueblo, ciertas costumbres extravagantes, oraciones y supersticiones para curar enfermedades de hombre y bestia. Él lo pone en relación, yo creo que es significativo, ¿no?, que un año antes de que esos presuntos lobos endemoniados que tanto aterrorizan, que llegan a causar muertes y tanto revuelo en la zona, existan una serie de supersticiones, de cultos extraños en el lugar, hasta el punto de que se advierte a la gente, a los vecinos, de que si no se finalizan se daría aviso a la Inquisición. Me parece desde luego muy significativo. Más de un siglo después, en 1868, ¿no?, como nota, se producirían nuevos ataques en Corullón también, de lobos, matando a varias personas en varios ataques, provocando de nuevo también el revuelo, ¿no?, y la presencia en prensa, ¿no?, de estos ataques de lobos. Y esto ya es cosecha nuestra propia, siguiendo esta línea, ¿no?, de sucesos extraños que rodean la zona en torno a estos ataques de lobos endemoniados. También la nota curiosa de que existe en la tradición de esta localidad de Corullón la presencia de un santo, de Santo Domingo de Corullón, que vivió en la zona en torno al siglo XIII. Según la leyenda, él llegó a Corullón procedente del cercano monasterio de Carracedo. Había acudido a las montañas de Corullón en busca, de nuevo, como comentábamos al principio, como tantas generaciones de eremitas anteriores a él, buscando la soledad y el aislamiento, perdón. Pues bien, la leyenda sobre Santo Domingo de Corullón habla que
cierto día, estando él en aquellas montañas, ¿no?, practicando su ascesis, ¿no?, esta soledad y aislamiento, su oración, se topó con con un grupo de demonios que le amenazaron con matarle si no se marchaba, ¿no? Él ya llevaba un tiempo resistiendo a las tentaciones, y en aquella ocasión, a pesar de la amenaza directa, de su encuentro directo con los lobos, ¿no?, pero con estos demonios, consiguió ignorarles y continuar con su vida eremítica en la zona hasta su muerte, ¿no? De nuevo resulta curioso, ¿no?, que un mismo lugar, vinculado luego posteriormente con ataques de lobos, con demonios, tenga una leyenda que ya en la Edad Media nos habla de estas presencias misteriosas, estas presencias demoníacas en la zona. ¿Es una casualidad? No lo creo, ¿no? Posiblemente algo en la zona, como decía, en el Bierzo en general y concretamente en esta zona atravesada por el Camino de Santiago, esta zona habitada desde antiguo por eremitas, por hombres de profunda espiritualidad, elegían este lugar como un lugar propicio para alcanzar, para llegar al contacto con Dios. No creo que sea casual, no debe ser casual que se reproduzcan estas apariciones. Algo hay, desde luego. Todo nos habla, todo lo que hemos comentado hasta ahora, ¿no?, tanto los ataques de los lobos endemoniados, aquel extraño aviso de la Inquisición en un momento dado, o la leyenda de Santo Domingo de Corullón, con esa aparición de aquellos demonios, nos están hablando, quién sabe, si de presencias, si de la materialización de determinadas fuerzas que ya se dan de por sí en aquel lugar, y que bueno, horadan, ¿no?, recorren la historia material y espiritual de un lugar evidentemente mágico, y que no se queda ahí, ¿no?, porque, bueno, como decía al principio, es un lugar que tenemos la suerte de conocer, tenemos incluso la suerte de tener vínculos familiares con él, y todavía hoy en día, ¿no?, en pleno siglo XXI, en un lugar que bueno, a pesar de toda esa naturaleza exuberante, no deja de ser un lugar relativamente habitado, con todos los adelantos que puede tener la civilización. Todavía hoy hemos conocido el testimonio de gentes que viven allí, que, insisto, están en contacto con la naturaleza, con aquellas montañas impresionantes, ¿no?, aquellos valles recónditos. Todavía hoy en día se nos habla de que en determinadas zonas, sobre todo ese recorrido del Camino de Santiago, que parte de Villafranca del Bierzo y termina en el Monte Ocebreiro, otro lugar significativo del camino, ¿no?, ni más ni menos que una de las posibles ubicaciones del Camino del Santo Grial, que está apenas media hora en coche de Villafranca del Bierzo y de Corullón. Pues nos hablan de que en esa zona todavía hoy gentes aguerridas, gentes habituadas a la soledad del campo, a convivir con la presencia, como decía, todavía hoy de lobos, de osos y demás, sienten un cierto escalofrío al pasar por determinados lugares, recorrer determinadas sendas que penetran en aquellos bosques del antiguo reino de Galicia, como quién sabe si un aviso de la propia naturaleza humana de que algo que se nos escapa habita allí, ¿no? Nosotros, bueno, que hemos tenido la suerte y espero que poderla seguir teniendo durante mucho tiempo de recorrer aquellos lugares, damos fe de ello, ¿no? Hay una suerte de atmósfera diferente en aquel lugar, y bueno, es una suerte, ¿no?, porque en un mundo tan tecnificado como este en el que vivimos, un mundo tan de supuestos avances en lo material, todavía es un alivio saber que hay lugares de este tipo que uno puede pasear, disfrutar, estudiar y analizar. Y bueno, hasta aquí esta pequeña referencia, ¿no?, este pequeño análisis de aquel misterioso caso que tuvo lugar en 1720 en el Bierzo, y que bueno, yo creo que es bastante desconocido. A mí me sorprendió bastante el haberme topado con él. Espero que a los amigos del canal, del podcast, y pienso concretamente en amigos dedicados a la criptozoología, como por ejemplo
como es nuestro amigo Javier Resines, ¿no? que es uno de los que es amigo del canal, amigo nuestro y muy interesado en el tema, sea un caso que desconozca y que tal vez, bueno, le hayamos podido descubrir. No creo, porque es un auténtico fenómeno, un auténtico investigador y prácticamente lo sabe todo, pero bueno, sería una alegría haberle podido dar noticia de este caso criptozoológico, este caso de licantropía en el corazón del Bierzo. Y con esto, bueno, con esto terminamos. Hasta el próximo episodio de Moradores del No Mundo. Un saludo, chao.